Hola a todos y bienvenidos a la tercera y última sección de la primera clase. Y aquí os voy a hablar del artículo indefinido en inglés, en, cómo se pone, cuándo y por qué. Y también vamos a ver cómo hacer la forma del plural. Bueno, empecemos con el artículo en inglés. En inglés se puede usar tres tipos de artículos. El artículo indefinido, en, también el artículo definido de, y ningún artículo. En general, el tema de artículos es un poco complejo y es un tema que también se estudia en los niveles altos, incluso el B2 e incluso el C1, porque hay muchas excepciones, muchas cosas concretas que hay que aprender. Pero aquí vamos a ver en general las explicaciones para el uso de cada tipo de artículos en inglés. El artículo indefinido, en, se usa para cosas no concretas. Una persona que no conocemos, un objeto que vemos por la primera vez, algo así. Luego, el artículo de se usa para cosas concretas. Un edificio concreto, una persona concreta, un objeto concreto. Y no usamos ningún artículo cuando tenemos las formas en general. La gente en general. Los niños en general. Muy bien, os voy a leer algunos ejemplos. It's an apple, es una manzana. Aquí no es una manzana concreta, sino una de muchas. The apple is red, la manzana es roja. Aquí ya hablamos de la manzana que hemos mencionado anteriormente, por lo tanto la manzana es concreta. I like apples, me gustan las manzanas. Hablamos en general, por lo tanto no usamos ningún artículo. Ahora vamos a ver la diferencia entre el artículo y en. Muchos profesores explican la diferencia así. Se pone con una consonante y en se pone delante de una vocal. Por ejemplo, a lamp, a door, a house, a bag, a tomato. An apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. Esto está muy bien y es correcto tomando en cuenta una cosa, que hablamos no de la ortografía como escribimos, sino del sonido, de la pronunciación. O sea que ponemos en delante de una vocal en el sonido y ponemos delante de una consonante en el sonido, incluso si es una vocal. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, an hour, an honest man. Aquí tenemos la H al principio, pero la H no se pronuncia, por lo tanto es an hour, porque la siguiente palabra tiene la pronunciación de una vocal, hour. O en la expresión an honest man, la H no se pronuncia y seguimos con la vocal O, honest. Por lo tanto, an honest man. A la derecha tenemos casos contrarios. Por ejemplo, a uniform, a university y todas las palabras que empiezan con uni sí que tienen una vocal al principio, U, pero no se pronuncia U, sino uni, uniform, university, o sea que realmente la pronunciación empieza por una consonante Y, U. Por lo tanto tenemos que poner el artículo a uniform, a university. Muy bien, ahora vamos a hablar de la forma del plural. El plural en inglés se hace muy fácil. Se coge el sustantivo y se pone la S al final y ya está. Pero es la forma regular. Vamos a ver algunos ejemplos. A cat, cats. Un gato, gatos. A student, students. Un estudiante, estudiantes. An umbrella, umbrellas. Un paraguas, paraguas. An hour, una hora, hours, horas. Pero incluso en algunas formas regulares tenemos algunas cosas específicas que hay que memorizar. Ahora vamos a ver la tabla con todos esos ejemplos. Como acabo de decir, la forma regular del plural se hace añadiendo la S al final. Por ejemplo, a student, students, a sofa, sofas. Mucho cuidado con la pronunciación de la palabra sofa con la O. No es una O, sofa, sino sofa, sofa, sofas. Luego, si la palabra termina con una S o CH, SH, X, tenemos que poner E con S y pronunciarlo is. Cuidado aquí. A bus, buses, a box, boxes. Repito la pronunciación. Buses, buses, boxes, boxes. Si la palabra termina con una Y, pero delante de la Y tenemos una consonante, hay que cambiar la Y por una I y poner E con S. Por ejemplo, a baby, babies,
a country, countries. Pero si la palabra termina con una Y y delante es una vocal, no hay que cambiar nada y poner simplemente una S al final. Por ejemplo, a day, days, a toy, toys. Y por fin, si la palabra termina con una F o F con E, hay que poner E con S y cambiar la F por V. Por ejemplo, a shelf, una estantería, shelves, estanterías. A wife, esposa, wives, esposas. Y por fin, hablando del plural, hay que tomar en cuenta que en inglés tenemos excepciones, que son 4 palabras básicas y tienen la forma del plural específica que hay que aprender. Es un poco curioso porque la gente aprende estas palabras en la primera clase de inglés, pero luego se olvidan y siempre confunden y usan mal, incluso en los niveles altos como B2, incluso C1. Todo lo básico que vais a aprender en este curso, en este nivel, tenéis que aprenderlo muy bien y saberlo muy bien y no confundirlo. Y realmente no es tan complicado, requiere un poquito de esfuerzo. Bueno, vamos a ver las formas excepcionales del plural en inglés. Men, men. Se pronuncia igual, pero se escribe diferente. Men con A y men con E. Woman, women. Mujer, mujeres. En singular se pronuncia woman. En el plural se pronuncia women. Woman, women. Child, children. Niño, niños. En la forma singular pronunciamos child, child con I. En la forma del plural pronunciamos children con I, children. Y por fin, en mi opinión, lo más importante es person, people. Persona, personas. La cosa es que people también se traduce como gente. Pero gente en español es singular. People en inglés es plural. Por lo tanto, cuidado con el verbo, obviamente. Si queréis decir la gente es people are. No people is, porque people es el plural de person. Person, people. Por lo tanto, tenemos que poner el verbo en plural. People are. Muy bien, y ya es todo por hoy. Muchas gracias por mirarme hasta el final y nos vemos en la segunda clase del curso elemental de inglés. Bye bye.